después vendiendo una enfermedad de su hija que la tienen que trepanar el cerebro, hacerle 3 agujeros para resetearla porque si no duraba 4 años. O sea, después él comentaba que tenía un cáncer en fase terminal que no se trataba porque no podía permitirse el lujo de dejar a la niña mientras él se estaba tratando. O sea, era un drama todo, ¿no? Donde se decía que la niña iba a morir. Claro, la niña pues parece ser que es un encanto de niña con su enfermedad, pero muy cariñosa, y ha conquistado todos los corazones de todos los presentadores y periodistas. Y efectivamente el diario El Mundo y un periodista hace menos de 15 días sacaba una nota última pidiendo ese otro apoyo para la niña y no lo contrastaron. Y por el otro lado, el diario El País, una periodista científica de investigación, que todo le sonó rarísimo porque ese tipo de enfermedad, o sea, ese tipo de operación que el padre decía, pues no se conoce, no hay ningún médico que conozca ese tipo. Daba datos de médicos o investigadores que no existen. Simplemente hicieron un poco de investigación esta periodista y se dio cuenta que, bueno, pues todo era una burda farsa y una mentira. Y el padre finalmente iba a declarar el otro día en televisión. Al final el juez de la Seu d'Urgell ha tomado decisión de quitarle el pasaporte a la niña, de hacerle la detención a los 2 padres. La madre ha quedado en libertad, pero el padre está en prisión. Juan Carlos, tú que también tienes un poco relacionamiento, que también está muy vinculado con temas y causas sociales, pues también porque, bueno, pues sé que vosotros con el tema de los invidentes, de los perritos, las asociaciones, fundaciones que hay, pedís a veces ayuda, ¿no? Para gente que a lo mejor pues no tiene recursos y necesita, pues no sé, desde una operación o un perro guía o miles de cosas. O incluso subvenciones para la alimentación del perro, que son bien caras. Claro. ¿Y cómo has visto este caso de estos padres que han utilizado una niña enferma para beneficio de ellos? Yo creo que eso es una cuestión sinceramente muy 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 fea, porque jugar con el sentimiento de las personas con eso, diciendo que tu hija se va a morir y que tal, yo lo veo muy feo. Es amoral, yo creo que totalmente es amoral. Peor que inmoral, es amoral. O sea, utilizar es explotar el hijo, o sea, sí, no tiene perdón, no tiene perdón esto. Pero tú fíjate, ahora tú crees, Juan Carlos, que la sociedad española, cuando hagan un llamado de una niña, de un enfermo, de una situación grave, pidan ayuda en medios de comunicación, en programas o en medios escritos, ¿tú crees que la gente lo va a pensar más o se va a fiar menos? Sí, me dices a mí, sí, perdón, que me estaban digo. hablando. No. Sí, yo cuando he ido leyendo la noticia a lo largo de toda esta semana de que lo han detenido y todo lo que han hecho, yo pienso que sí, que eso va a pasar factura, y que mucha gente pues que lo necesita, que tienen que pedir, porque si en realidad lo necesitan, pues van a pagar los justos por pecadores. Fíjate que yo creo que España es un país tan solidario con estas cosas que hombre, a lo mejor te lo piensas más, o yo creo que ahí va a ser más la investigación periodística la que va, cuando alguien solicite esa ayuda, van a hacer, van a pedir ficha de todo el mundo, van a preguntar, van a saber, o sea, van a investigar a ver si eso no es verdad lo que están diciendo. Pero una vez avalado, yo creo que España seguirá siendo, como siempre ha sido en estas y otras causas, muy solidaria. Yaya, ¿qué nos querías decir? Sí, lo que yo quería comentar es que no es solamente el problema de España, no es solamente la situación de esto. A nosotros nos ha pasado en muchas ocasiones dentro del grupo que como consecuencia de situaciones no reales hemos ido perdiendo la solidaridad de esos amigos españoles que en un principio sí la tenían. Es decir, lamentablemente hay muy pocas ocasiones en las que alguien se aprovecha de una situación dramática. Puede ser una criatura, puede ser una madre con chiquillos, puede ser una persona embarazada, puede ser un hombre en estado de estoy viviendo en la calle.
eso, cuando es real, cuando es auténtico, ha provocado una enorme solidaridad de la gente. No importa si es uno español, mexicano o chino, provoca la solidaridad, porque todos tratamos de evitar que otro ser humano sufra. A consecuencia de los engaños, poco a poco nos vamos deshumanizando, nos vamos convirtiendo en seres menos dados a permitir que el dolor ajeno nos afecte. Y eso es una tristeza, pero pasa, está pasando. Yo creo que no es tanto que nos deshumanicemos y de que no queramos o ignoremos el dolor ajeno, sino que yo siento que lo que realmente sucede es que nos volvemos más escépticos. En lo personal yo así soy, yo soy bien escéptico y cuando me viene alguien pidiendo en el semáforo dinero, yo jamás les doy dinero. Porque exacto, los veo y dices, no, es que yo sé que me están, o sea, mi escepticismo me estás engañando. Es de tal tamaño que siento que todo el mundo me está engañando. Y desafortunadamente seguro que alguno de las personas con las que me topo sí lo necesita, pero como ya me ha pasado y he visto tantos casos como el que estamos comentando ahora, de que exacto, nos volvemos escépticos. O sea, no es que digamos, no, es que pobrecito, déjalo ayudo, no. O sea, si realmente lo necesita y si necesito pruebas y ahora sí, como se suele decir, necesito tener los pelos de la burra en la mano para ofrecerle esa ayuda. Porque hemos visto tantos y tantos fraudes que nos volvemos muy escépticos a la hora de ayudar a alguien. No tanto por no ayudar o porque no me interese la persona, sino porque ya estamos cansados de gestar. Exacto, nos va doliendo, ¿verdad? Poco a poco nos va doliendo el que esa supuesta solidaridad se convierta en causa de un fraude, de un engaño. Entonces eso, nos convertimos sobre todo en que nos hagan tontos, ¿no? En que me están diciendo, ¿sabes qué? Es que le estoy dando dinero y me está haciendo tonto, se está burlando en mi cara, se está riendo de mí esta persona y yo le estoy dando dinero pensando que lo estoy ayudando cuando él no necesita ese dinero y se está riendo de mí. Eso es lo que más nos duele. Y también eso afecta a casas, afecta a fundaciones como en el caso de la Casa de España, de que ya nos ha sucedido en un par de ocasiones que nosotros hemos hecho por ayudar a una persona y al final descubrirse que era un fraude. Y eso nos resta credibilidad también a nosotros como Casa de España. Entonces, si ya nuevamente vamos, ahora sí, queremos que ayudar, necesitamos vuestro apoyo para ayudar a esta persona y tal, ya estamos muy desacreditados y dicen, no, otro que quieren ayudar y va a ser otro fraude y inclusive pueden llegar a pensar que nosotros mismos como fundación estamos involucrados en ese fraude y eso nos afecta realmente cuando pues, no es cierto, o sea, nosotros no sacamos ningún beneficio, todo lo contrario, tenemos que, aparte del esfuerzo, nosotros en todas esas ocasiones también ponemos de nuestra parte para ayudar a esas personas. Y así como estafan a esas personas, nos estafan a nosotros como fundación. Exactamente. Nos pega doblemente. Por un lado, la parte de que nos hacen tontos y por otro lado, la pérdida de credibilidad que tenemos ante la gente en próximas o en futuras ayudas que queramos hacer. Sí, yo creo que nos pasa un poco como para poner un punto de colación o de semejanza, un poquito como el asunto del periódico. O sea, muchas veces nos hemos quemado pidiendo ayuda porque no la necesitaba y cuando alguien realmente la necesita, nos hemos encontrado con esa sociedad escéptica que dice, no, pues yo, pues ¿para qué, verdad? Entonces duele, nos pasa como el chamaco del semáforo. Y sí, realmente es muy triste y lo que ha pasado con esta niña en España, porque lo peor de todo es que la criatura sí tiene la enfermedad. Así es. Pero ese juego que se ha hecho de por medio ha mandado al carajo tanta y tanta sociedad que trata de proteger a criaturas como ella. Duele. A mí en lo personal me duele un montón. Mira, aquí hay una cosa muy importante y una cosa que ha dicho Santi es cierta. Nosotros en estos años que llevamos pues con toda esta ayuda que podemos brindar, nada que ver con esto que ha pasado, quiero decir, ni recaudamos esas cantidades, ni los casos. Si un día recaudamos 1 millón de euros, bueno, o sea, realmente nos vamos a España a entregarlo, cara.
No, pero fíjate que aquí hay una cosa muy importante. Nosotros siempre lo que intentamos hacer cuando se hace una llamada, una petición de ayuda, que nos llega a través, obviamente, de las redes sociales, donde la gente, pues, oye, es tal cosa, ¿no?, que nos ha pasado en distintas ocasiones y distintos tipos. Sí intentamos, primero no somos investigadores, no tenemos tampoco las herramientas como para ser inspectores o detectives para saber si eso no es, pero sí hacemos un poco de investigación antes de tomar una decisión, porque muchas veces, y al principio, la emoción nos embargaba el hecho de decir, bueno, esta persona está fastidiada, está jodida, vamos a ayudarle, venga, rápido, ¿no? Que nos ha dicho que no tiene para comer, venga, vamos a buscarle un bocadillo. Hoy en día ya sí es cierto que nosotros miramos si realmente esa persona está pasando hambre o no está pasando hambre. Dentro de los medios que tenemos... Ya no compramos, ándale, José María, digamos la verdad, ya no le compramos la despensa cada semana a gente que dice lo estoy pasando fatal, ¿verdad? Exacto, así es. Entonces yo creo que en el caso de Nadia y de los periodistas, que, bueno, pues son... Claro, los periodistas finalmente... lo que ellos quieren es tener una nota de prensa, poder pues, su trabajo es ese, ¿no? Entonces yo creo que ahí ha habido por muchos periodistas, ¿no? Claro, ha conquistado la emoción de la niña, del caso, y no se ha mirado nada más que, oye, vamos a ayudarla. Es que si los padres están diciendo, claro, es que también el padre, perdón por la expresión, pero es muy cabrón, es que diga que tiene un cáncer terminal, que no se lo está tratando, que tiene una niña que si no le dan 150.000 euros y va a Houston a hacer una operación donde la hace solo un médico, que tienen que hacerle 3 agujeros en la cabeza, en el cráneo, donde una vez que se lo hacen, la resetean el cerebro y vuelve a empezar otra vez, no conoce ni a su padre, ni a su madre, ni sabe hablar, ni sabe comer, no, empieza como un bebé otra vez. Pues claro, ves esa niña y a esos padres y eso, y se me parte el corazón. Si yo tengo 2, 4, 8, 22, se lo doy. O sea, es que estamos hablando de un caso muy duro. Y claro, y está avalado por medios de comunicación, porque esto no es que lo estén publicando en las redes sociales, que también, sino que hay medios de comunicación de primer orden, como es un diario El Mundo, como es el periódico El País, como es el ¿cómo se llama esto?, cadenas de televisión que llevan años. Es que este caso lleva desde el 2008. Desde el 2008 este señor lleva engañando a todo el mundo con esto. En esos años ha recaudado... Pero eso nos lleva a otra situación. O sea, nos lleva a un sistema de noticias en la prensa, en las televisiones, que eso, no se está comprobando nada. Nos lleva a que la noticia falsa es tan fácil de publicar como la noticia auténtica. No es solamente el padre será un hijo de su Santísima, eso ni quien lo dude, pero tenemos una problemática, y es que hoy por hoy los medios de comunicación oficiales han perdido la veracidad que tenían 15 años atrás. O sea, no me voy a ir a la época de Franco porque entonces nos enfadamos, pero realmente hemos caído en un problema de veracidad, tanto televisivo como de los medios escritos. Los periódicos hoy por hoy ya no dan las noticias confrontadas, no son hechos reales, y eso hace mucho daño. Y lo hemos visto desde lo que pasó con esta chica, que no me acuerdo cómo se llama, que supuestamente secuestraron en no sé dónde, y ahora dicen que apareció en Estados Unidos un correo suyo. Uh-huh. Sí, esta es Diana Kerr, sí. Exacto. Uh-huh. Ya no hay... No, pero el correo ese es mentira, ya se ha comprobado que es mentira. Pero bueno, ya no hay un concepto de veracidad en nuestros medios de comunicación, y eso está haciendo ese daño. O sea, es fácil aparecer y decir un drama y que la gente, los medios de comunicación lo hagan grande. Porque una cosa son las redes sociales, que ya sabemos que son puros chismes, sí. pero los periódicos, El País, las televisiones. Claro, es que mira, al final tú también estás dando clave.
hay dos, ahora mismo en el mundo, bueno,